Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Hoy tenemos un estudio tópico, un estudio de estilo trampolín, que lo he titulado ¿Quién es Jesús? Semana Santa nos habla de tantas cosas y a veces nosotros sabemos tanto que no sabemos nada. ¿Quién es Jesús? Es importante, vamos a dar un paseo a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, para que tengamos en claro cómo todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento tiene un eje central que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, amado Señor, para pedir tu bendición, para implorar, Señor, el poder maravilloso y sobrenatural de tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder entender y discernir tu palabra, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, para poder, Señor, entender esa obra maravillosa que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros, de convertirnos, de transformarnos en copias de Cristo Jesús. Llénanos, Señor, de un corazón dispuesto a obedecer, como nuestro Señor Jesucristo fue obediente a su Padre en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, amado Dios, a entender los propósitos eternos y maravillosos que te has predispuesto en ti, Señor, y que has ofrecido de una forma tan maravillosa y generosa para todo aquel que crea. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han cabido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y guardan sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a ser verdaderos siervos y siervas de Dios. Que vivamos, Señor, una fe limpia y genuina. Bendícenos, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Podemos sentarnos. Semana Santa es un tiempo de reflexionar y de preguntarnos qué es lo que realmente yo debo encontrar en la fe. Lo que yo realmente tengo que encontrar en la fe es a Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13 al versículo 17, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de él? Y empiezan los discípulos a responder. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesucristo, que nos enseña lo que es una relación personal, les dice, y Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? La respuesta importante es la respuesta personal. Para ti, ¿quién es Jesús? Un día estaremos todos ante la presencia de Dios y esta pregunta se nos hará: ¿quién es Jesús para ti? Si es tu Dios y tu Salvador, estás a salvo. Si no es tu Dios y tu Salvador, estás en graves problemas, porque entonces será tu enemigo, arremeterá contra ti y te echará, ¿en dónde? En el lago de fuego que arde con azufre. Porque es justo que uno trate bien a sus amigos y que trate mal a sus enemigos. Y Dios quiere que nosotros seamos sus amigos, pero para que nosotros seamos esos amigos de Dios, debemos ser hacedores de la palabra. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay una declaración impresionante, de tamaño gigantesco. Pedro, de una manera sobrenatural, y Jesucristo se lo va a ratificar, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo le dijo a Pedro que así es, que Él es ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Jesucristo es Dios. Si tú en algún momento de tu vida llegas a recibir a Jesucristo, lo tienes todo. Te ganaste el cielo. Pero si en algún momento de tu vida lo perdiste todo. La vida tiene un propósito. Es muy curioso.
Muchas personas son visitadas por la muerte y ella no manda, no nos dice cuándo, pero muchas personas se han muerto de forma intempestiva, de una manera que no esperaban morir y ya se van. ¿Qué es la vida? Es una sentencia de muerte. Bueno, si la vida es una sentencia de muerte, ¿cuál es el propósito de la vida? Tu decisión. ¿Qué vas a decidir? ¿Con Cristo o contra Él? Jesucristo dijo: el que no es mi amigo es mi enemigo, el que conmigo no recoge, desparrama. Jesucristo también nos habló acerca de las profecías que se deben cumplir acerca de Él. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y de quién estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? De Jesús. La vida de Jesús tenía muchas profecías por cumplir, y todas Jesucristo las cumplió. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Una parte, un versículo extraño. ¿Cómo así? O sea que no todos tenemos el entendimiento abierto para entender la palabra de Dios. Así es. No todos tenemos el entendimiento abierto para entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de carácter espiritual y solo se puede entender a través de el Espíritu Santo. ¿Y cómo consigo al Espíritu Santo? Pidiéndolo. Cuando nosotros le pedimos a Dios: Señor, envíame el Espíritu Santo, dame sabiduría, entendimiento y revelación, eso viene. ¿Bien? El Espíritu Santo es el tutor, la nodriza, ese ayo que está dispuesto a prepararte para tu encuentro personal con Cristo. Desde que el pecado entró en la humanidad, inmediatamente el operativo de Dios de contención contra el pecado inició. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, después de que el hombre, Adán y Eva, pecaron, Dios da la profecía mesiánica hacia el pecado. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, leemos así: y pondré enemistad entre ti. Este ti, a quien se refiere acá como ti, es Satanás. Satanás es nuestro enemigo. A veces el cristiano no es consciente que el diablo es nuestro enemigo y desafortunadamente por eso muchas veces Satanás nos golea de una manera impresionante. Satanás es nuestro enemigo. Como cristianos tenemos básicamente tres enemigos: Satanás, el mundo. ¿Y el mundo qué? ¿Qué tiene de malo el mundo? El mundo tiene muchas cosas de malo. La vanidad, la moda, el dinero y la carne. Dice, la carne, el mundo y Satanás son nuestros mayores enemigos. Y estos tres operan de diferente manera contra nosotros. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la descendencia de Satanás, la descendencia de los enemigos de Dios, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Casi siempre las serpientes están al acecho, cerca al suelo, y el punto donde casi siempre muerden a la gente es en el carcañal. Se refiere a que ellas están siempre allí, su veneno va a generar, pero se refería a una profecía mucho más grande. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? La mujer que prestó su vientre para concebir al Hijo de Dios. ¿Cómo se llamó? María. Entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer sin que intervenga el hombre. La simiente de la mujer sin intervención de hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿A qué se refiere con esto que tú le herirás en el carcañal? Se refiere a que la serpiente muerde, produce dolor y muerte. Pero ¿cómo Jesucristo hirió a la serpiente en la cabeza? Resucitando al tercer día.
Jesucristo dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Perdón, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Al tercer día Jesucristo resucitó victorioso de la muerte. Entonces tenemos acá, nos sigue diciendo, dice en Génesis 3:15, y tú le herirás sin el calcañar. La herida que Jesucristo le propinó a Satanás en la cabeza fue quitándole el imperio del pecado y de la muerte. ¿Cómo le quitó el imperio del pecado y de la muerte? Pagando por nuestros pecados. Y como paga por nuestros pecados, entonces somos exentos de ir ¿a qué? A la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Jesucristo le quitó a Satanás el imperio del pecado y de la muerte, porque por medio de él y solo de él tenemos salvación y vida eterna. Otra profecía hablando de Jesucristo nos hablaba de que debía de nacer de Belén, nacería en Belén. En el libro de Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Él es eterno. ¿Quién es eterno? Jesucristo es eterno. A veces nos tendemos a confundir creyendo que Jesucristo empezó a vivir cuando nació siendo engendrado en el vientre de María. No. Él es el eterno Dios, el yo soy. Jesucristo ha existido con Dios desde la eternidad. Otra cosa hermosa que nos da este verso es: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. La pequeñez, los números. A veces pensamos que si hay mucha aprobación es porque Dios está ahí. No siempre. Dios es un Dios de una relación personal. Cuando Jesucristo murió, cuando murió en la cruz, Él vino a salvar al hombre perdido. Y cuando Él murió, ¿cuántas almas llevó salvas al cielo? Una. ¿Cuál? La del ladrón. Pero es curioso. ¿Se acuerda que había un ladrón en la cruz? Y mientras el uno le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájese de ahí, sálvese usted y sálvenos a nosotros también, el otro le dijo: no tienes tu temor de Dios estando aquí condenado a muerte. Nosotros a la verdad algo hicimos para estar acá, pero este no ha hecho nada. Y mirando a Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo lo miró y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si uno pensara en ese momento, pero la muerte del Hijo del Dios único y todopoderoso, por una sola alma, uno solo es suficiente. Por uno solo vale la pena el esfuerzo. Dios no es Dios que lo van a seguir las muchedumbres y las multitudes. No, a veces las muchedumbres y las multitudes se irán más. ¿Con quién? Con Satanás. Un hombre le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le respondió muy francamente: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. ¿Qué contestó Jesús en ese momento? Los que se pierden serán, ¿qué? Muchos. Los que se salvan serán pocos. Y tenemos que aprender a esforzarnos, porque no depende de Dios. Dios ya hizo toda su parte, depende de nosotros. Otra profecía más nos habla acerca del Mesías. Dice: nacería de una virgen. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Me encanta la fe tan maravillosa de María.
Se le aparece el ángel y le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María pregunta, después de que el ángel le da el anuncio, que va a ser la madre de Jesús: ¿y cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le responde de una manera impresionante: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con tu sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella dijo: bueno, listo. Yo veo, hay tantas cosas que preguntar que María... María vivía en una época muy compleja. Si una mujer desposada con un hombre resultaba en embarazo, la apedreaban. Si un hombre se daba cuenta de que su mujer, que estaba desposada con él, estaba embarazada, él la debía acusar ante los jueces y la apedreaban, o la debía dejar secretamente. ¿Se acuerda que José la quería dejar secretamente? Porque se dio cuenta que estaba embarazada y él sabía que no era de él. Y todos esos problemas se los dejó a Dios. Todos esos problemas se los dejó al Señor. Creyó, y algo maravilloso que dice de la Virgen María: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El mismo Dios Todopoderoso, engendrado, hecho carne, compartiendo nuestra naturaleza, pero sin pecado. El Rey prometido. Había una profecía donde el Rey prometido vendría. Zacarías capítulo 9, versículo 9 nos habla de ese Rey prometido. Y es una cuestión maravillosa. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo, Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Así, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Y fue la entrada triunfal que se conoce como el Domingo de Ramos. Y qué contraste de la muchedumbre tan escalofriante. ¿Por qué? Porque 8 días antes lo reciben como un rey y cortan hojas de palma y las tiran: ¡Hosana, el hijo de David! Y 8 días después están gritando: ¿qué? Crucifícale, crucifícale. La gente definitivamente tiene muchos cambios. El Rey prometido venía. Otra profecía nos habla que el Rey prometido, manso, salvador, humilde, sería rechazado. Esta es un poquito más larga. El libro de Isaías 53 dice en los versículos de este capítulo, que es muy precioso: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más que no atractivo para que le deseemos. Estos 2 versículos son preciosos. Estos 2 versículos nos hablan acerca de quién ha creído a nuestro anuncio. Ningún profeta hizo tantos milagros como quién, como Jesucristo. De todo tipo, sanando enfermos, resucitando muertos, curando leprosos, reprendiendo tempestades, multiplicando panes, haciendo cosas impresionantes y demostrando que el reino de Dios había venido. Ningún profeta como él, predicando amplia y abiertamente el reino de los cielos. Pero, ¿quién ha creído? ¿Por qué si Jesucristo lo seguía tanta gente? ¿Dónde estaban esas muchedumbres cuando le crucificaron? Ahí estaban. ¿Y qué estaban haciendo? Burlándose. Seguían lo que los demás hacían. ¿Qué? Se burlaban de él. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo 4 es supremamente importante. Dios, se dice por ahí que la cruz son 2 maderos en donde se encuentra el amor y la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que alguien tiene que pagar, y pagará lo que tenga que pagar, porque para Dios el que la hace, la paga. En esa justicia de Dios era necesario que hubiese alguien que pagara, y Dios descargó su ira sobre su propio Hijo.
Al que nunca cometió pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué dice molido? ¿Por qué? Lo molieron a Jesús, lo molieron a golpes. Los romanos escogían los hombres más corpulentos, los más violentos, los más grandes, sanguinarios. Un golpe de un soldado romano, estaban enseñados a matar de un golpe. A Jesús lo golpearon por todas partes. Aquí dice que lo molieron. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién de nosotros nunca ha pecado? A veces tenemos un concepto de, yo no soy tan malo, no hay bueno ni siquiera bueno. Todos nosotros. Y el que ha cometido un pecado ya es digno del infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. La culpabilidad es de todos nosotros. Nosotros nacemos. Y el simple hecho de nacer, genéticamente, ya heredamos ¿qué? Pecado. Pecado. Nuestros padres nos comparten ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, ahí está más. Hay muchas cosas acá, pero si leamos el 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Este es otro dato curioso. Jesucristo nació como pobre, vivió como pobre y murió como rico. Murió como rico. Solo los ricos eran puestos en tumbas esculpidas cuidadosamente en la roca. Y Jesucristo fue puesto en una tumba esculpida en la roca donde no había ningún otro muerto. Era una tumba de un rico que había hecho para él, pero este rico se la dio a Jesús. Todo esto estaba profetizado. ¿Cómo es que tantos detalles estaban curiosamente ordenados? Vamos a pasarnos más adelante. Luego nos dice, traicionado por un amigo. Uno de sus discípulos fue el traidor. En el Salmo 41, versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Aquí está la profecía. ¿De qué? De que alguien de mucha confianza. ¿Se acuerda cómo delató Jesús a Judas sin que los demás supieran? Se le arrimó Juan el amado y le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesucristo le respondió a Juan, a quien yo dé el pan mojado, ese es. Y mojó el pan y se lo dio ¿a quién? A Judas. ¿Quién era? Jesucristo sabía perfectamente quién lo iba a traicionar, sin embargo, le dio oportunidad hasta el último momento. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, Mateo 26, 14, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué es esto? Es algo para reflexionar. Como Judas, hay muchos de nosotros. Venimos a la iglesia a buscar algo. ¿Tú vienes a la iglesia a buscar a quién? ¿A Jesús? ¿A buscar salvación? Bien. Hay otros que no vienen a eso. Hay otros que vienen a buscar diferentes cosas. Judas venía a buscar, ¿qué? Alguito de plata. A veces en la iglesia se puede uno hacer algún negocio y algo se puede levantar. Pues Judas tenía esa idea. Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata y después de que lo vendió, su conciencia no lo dejó vivir.
Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, fue y colgó un lazo, ¿y qué? Y se ahorcó. Después se cayó y se reventó y fue terrible su muerte. No sería quebrado hueso suyo. Es una profecía muy especial. Salmo 34, versículo 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que Jesucristo debía tener su cuerpecito completo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, cuando Jesús murió, cuando lo crucificaron allí el viernes, ellos no podían permitir que quedase allí colgado el sábado, porque el Shabbat era el día especial de los judíos. Entonces mira lo que dice acá. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, el Shabbat, el sábado, pues aquel día era de reposo, de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Qué era eso? Fueron y le rogaron a Pilato, ay, por favor, pártale las piernas. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz no es lo que la gente a veces piensa que realmente es. Una muerte de cruz es una muerte por asfixia. Cuando la persona está colgada, dura días colgada. Y cada vez que quiere respirar, tiene que apoyar su fuerza sobre el clavo que traspasa sus pies para llenar sus pulmones de aire y dura mucho tiempo. ¿Para qué les quebraban las piernas? Les partían las canillas. Una cirugía al estilo cavernícola. Traían un garrote y con un garrote les partían las canillas. Sin quirófano, sin anestesia y sin nada. Llegaron al primer ladrón y estaba vivo y le partieron las canillas. Llegaron al segundo ladrón y también estaba vivo y también le partieron las canillas. Llegaron a Jesús y ya estaba muerto. Entonces el guardia tomó la lanza. La lanza es una cosa áspera, grande, era para matar. A veces en las películas muestran una heridita pequeñita que le hizo acá. No, eso le abre una tronera. Impresionante. Y por la quinta costilla directo al corazón. Eran asesinos, ellos sabían perfectamente cómo se mataba a alguien. Le atravesó, le chuzó el corazón y salió agua y sangre. Pero no le quebraron sus huesos. ¿Por qué? Había una profecía que decía que ninguno de sus huesos sería quebrado. Entonces dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, así al otro, que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Científicamente esto quiere decir que su corazón ya había colapsado. El corazón recibe agua y sangre y la mezcla. Y la sangre es eso, es esa mezcla. Pero salió dividida el agua y la sangre. O sea, su corazón reventó de amor. Él murió cuando quiso morir. Científicamente debió haber muerto mucho antes, con todo el tormento que le hicieron, pero cuando él murió fue cuando él mismo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pueblo judío tendrá otra oportunidad de recibir a su Mesías. El pueblo judío hasta hoy habla de Jesús como el impostor, el falso Mesías. Si usted tiene la oportunidad de ir a Israel y de pronto se acerca a hablar con un judío sobre Jesús, él lo va a escupir. ¿Y por qué me escupe? Porque usted lo insultó. Para los judíos hasta el día de hoy Jesucristo es un fraude. Es un falso. El amor de Dios es tan grande que es un Dios de segundas oportunidades. El pueblo de Israel tendrá una segunda oportunidad. Y vamos al libro de Zacarías, al capítulo 12, versículo 10. Dice, derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adinamón en el valle de Megido. No voy a leer más esta parte, sino les voy a explicar. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, la segunda venida, tendrá dos presentaciones diferentes. Todo el mundo le verá con un resplandor superior al sol. Pondrá su pie en Jerusalén y hará un terremoto en donde los montes, la tierra cambiará geográficamente, todo cambiará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ese es el que verá el resto del mundo, un Mesías impresionantemente grande, poderoso, temible y terrible. Pero cuando los judíos lo vean, no lo van a ver así. Los judíos lo verán tal y como lo dejaron en la cruz del Calvario, con todos sus golpes, con todos los latigazos, con la herida en su costado y con sus manos perforadas. Y ellos le van a decir, ¿quién te hizo esto? Y él les va a responder, mis amigos, en la casa de mis amigos. Y ellos van a reconocer en ese momento que definitivamente al que crucificaron, al que dijeron fuera con ese y suéltanos a Barrabás, era su verdadero Mesías. Y lo recibirán, abrirán por completo su corazón y lo honrarán. Los gentiles recibirán a Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 12 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto? Lo que los judíos rechazaron, los gentiles abrazaron. ¿A quién? Al Mesías. Hoy día estamos en pleno siglo XXI. Pero ¿en dónde está el avivamiento del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios? ¿En dónde está? ¿Sobre el pueblo judío, sobre el pueblo gentil? Sobre el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque los gentiles están abriendo su corazón al Mesías. Finalmente dice, el Mesías muerto no se quedaría en el Seol. Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuántos detalles? O sea que Jesucristo no iba a quedarse en el Seol, no. O sea que el cuerpo de Jesucristo, aún después de muerto, no se iba a podrir, no. Y todo eso había sido profetizado muchísimos años antes. Dios preparó todo para que su Hijo que conocía las Escrituras viniese y cumpliese todo lo que estaba escrito. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Jesús. ¿Por qué? Porque solo hay un Hijo de Dios, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay más. Y terminamos en Juan 3:16, una parte muy conocida, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es, cree en mi Hijo y sé salvo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la condenación. ¿Cuál?
no creer. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando tú vas a un viaje y pierdes el tiquete, perdiste el viaje. Cuando tú vas para el cielo y pierdes a Jesús, perdiste el cielo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de misericordia y de gracia, Dios que entregaste a tu unigénito Hijo por cada uno de nosotros, para entregarnos, Señor, así tu gracia, tu bondad y tu amor, Señor, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a perseverar, a ser firmes en la fe, a tomar cada día, Señor, en serio la salvación de nuestra alma, a comprender, Señor, que nos has entregado, Señor, el don de la salvación, pero debemos guardarlo, pero debemos madurar en la fe, pero debemos crecer en la gracia. Ayúdanos, amado Dios, porque toda esta obra, Señor, es imposible en las fuerzas humanas, pero es tu Espíritu Santo el que hace todas estas cosas, Señor. Pedimos, amado Dios, que nos acompañes, que nos bendigas, Señor, que nos ayudes, Señor, a que cada día te amemos, te conozcamos más y te amemos más, Señor. A que cada día nuestra vida, Señor, sea un reflejo de la vida tuya, Señor. Gracias te damos en todo y por todo, precioso Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.